Como cada semana le agradezco al periodista Arturo Cano que me reciba la llamada. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, bien. Oye, tenía yo una pregunta. ¿Cómo ves a los partidos o hay partidos? ¿Cómo ves todo esto en México ahorita? Bueno, hay unos cascarones ahí. Fueron los grandes partidos políticos mexicanos que dominaron la vida pública durante muchos años. Eh, de hecho, a ese periodo se le ha dado en llamar por los expertos la etapa de la partidocracia. Dos partidos principales, el PRI y el PAN, con el concurso ocasional, dependiendo de la coyuntura del PRD, se repartían las prebendas, los cargos, las posiciones en las instituciones autónomas. Así fue como se constituyeron pues todo este conjunto de instituciones diseñadas para hacer contrapesos o para vigilar distintos aspectos de la administración pública. La elección de 2018 pues barrió, digamos, con ese diseño eh, que ya estaba debilitado o tocado por una crisis que no solamente es de México, una crisis de los partidos políticos que tiene que ver con su escasa credibilidad, con una cada vez menor cercanía con con las necesidades de la gente, con los anhelos, las demandas, los sueños de los ciudadanos. Ese descrédito de los partidos fue uno de los factores que contribuyó al triunfo de López Obrador, además de pues el hartazgo ciudadano con la corrupción, la violencia y otros de los males del país. Creo que desde entonces los partidos políticos clásicos pues no han encontrado la manera de reconstituirse, no han encontrado la manera de tomar un camino de opositores, están más bien desbrujulados, con una vida interna muy frágil en general. Si vamos uno por uno, digamos, el PRI lo toma Tito Moreno, y de inmediato hay salidas. Cada vez ha habido más, se ha ido desgranando la mazorca priista. El día de hoy la colega Fabiola Martínez publica una buena entrevista con Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, donde Labastida afirma que estamos frente a la crónica de una muerte anunciada en el caso del PRI. Alito Moreno está promoviendo una serie de reformas para su figura, la figura del presidente del partido, pues tenga más eh, peso en cada una de las decisiones, en la definición de candidaturas y todo lo que viene. Lo que no va a hacer sino acelerar ese desgranamiento de la mazorca. El PAN pues se dividió desde antes, perdió a Felipe Calderón, después perdió al que fue durante un buen tiempo su principal figura, Ricardo Anaya, derrotado en la elección del 18, y a mí me parece que aunque el Reforma hoy aparezca con una encuesta en la que dice que Ricardo Anaya debe hacer un contrapeso, pues me parece que eso solamente habla de cómo también ese medio de comunicación ha ido perdiendo el foco de la realidad, pues porque recurrir a ese cartucho quemado me parece muy poco serio. Y la falta de figuras en los partidos también, ¿no? Pues ese es un mal de todos los partidos, no hay un líder visible, eh, al punto de que algunos analistas piensan que esta suerte de interlocución que le ha dado el presidente López Obrador a Felipe Calderón al entablar un debate con él desde la tribuna de la mañanera, pues lo que podría conseguir sería paradójicamente que Felipe Calderón se convirtiera en una suerte de referente de la oposición o que se formasen detrás de él todos aquellos que están unidos no por un proyecto de país, no por un programa, no por una idea de que las cosas se pueden ser distinto, sino que básicamente están unidos por su odio total al López Obrador y todo lo que representa. Esto, En fin, esto, no veo en los partidos pues ninguno que se esté eh,
reformando internamente, que esté haciendo cambios, democratizando su vida interna, haciendo una vida interna más ágil, más intensa para enfrentar el reto electoral que viene en el 2021. Lo que sí tenemos en el escenario pues son varios actores políticos que quieren entrar con nuevos partidos. Ya veremos en estas semanas cuáles son los que consiguen el registro y cómo quedará el tablero electoral para el 21. Oye, pero mientras tanto tienes a Morena con algunas figuras como puede ser Monreal, Sheinbaum o Marcelo Ebrard, ¿no? Ahí sí serían, digamos, a lo mejor por ser el partido del gobierno, pero serían las nuevas figuras de Morena. En cambio, no veo, bueno, en el verde no está nada más el que era gobernador de Chiapas, y en el PRI pues son los mismos, ¿no? Bueno, la cuestión de las figuras es algo generalizado en los partidos, y en el caso que mencionas de Morena, a mí no me parece que sean figuras tanto por su pertenencia al partido. A Monreal lo veo más cerca de otras expresiones políticas que de propio Morena. El problema es que hablando de crisis de partidos, pues Morena es uno más en ese conflicto o crisis. De hecho, en mi opinión, Morena nunca se ha podido constituir propiamente como un partido político. Morena fue un movimiento que se agrupó en torno al liderazgo de López Obrador, que cumplió las reglas de registro que exige la ley para participar en elecciones, pero nunca tuvo propiamente una vida de partido político, y después de su triunfo en el 18, pues menos ha tenido, ¿no? Hubo este larguísimo impasse con la dirección interina de Jacob Polewski, en el que Morena aparecía totalmente paralizado frente al debate nacional. No se veía a sus líderes metidos en el debate nacional, ni siquiera en el apoyo decidido a las políticas del gobierno que llevó a la presidencia. O sea, todavía le hace falta a este gran movimiento que podemos considerar con la gran cachucha de obradorismo, le hace falta un instrumento político, un partido. Finalmente, hacia el 21, el presidente de la República va a poder o tendrá la opción de influir en las candidaturas de varias fuerzas políticas, no solamente de Morena. Son aliados del obradorismo de este gobierno, el Verde, el PT, lo que quedó del PES, más varios de los partidos que surjan, ¿no? Del Bester, el de Pedro Aces, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En todos ellos la influencia de presidente López Obrador, su liderazgo va a ser decisiva. Todo esto a lo que nos lleva es a que pues no tenemos partidos en el sentido estricto o clásico de la expresión, o tenemos partidos muy debilitados, y las figuras que tú mencionas tienen más peso en el escenario nacional por las posiciones que ocupan, ya sea en el gabinete del presidente o por las posiciones que ocupan en el Congreso, más que por su pertenencia a un partido político. Claro. Oye, Arturo, ¿y dónde me dejas al PRD? Pues yo creo que la gran discusión ahorita en el PRD es quién va a cerrar la puerta y apagar la luz. Sí, sí, sí. No, el camino que han decidido los que quedaron en el PRD es el camino de una gran alianza opositora. Traen esta propuesta, cuyo nombre siempre olvido porque yo le suelo llamar Cascajo 21, donde pues agarraron, pues pepenaron ahí a damnificados de diversas aventuras políticas, ya andan tratando de formar un frente. Yo creo que lo que quede del PRD, lo más probable es que vaya a la cola de la candidatura que definan el PAN o la fuerza que tenga mayores posibilidades en ese momento. Por lo cual terminará desde dibujar al PRD y de acabarlo como una opción que algún día fue de la izquierda electoral mexicana. Es correcto. No, pues es muy, muy bueno el análisis y te agradezco muchísimo, Arturo. Es un panorama muy desalentador, Rodrigo, porque necesitaríamos tener partidos bien Fuertes. constituidos, Claro. y que representaran la diversidad de pensamiento que hay en el país.
Claro. Por desgracia, esos aparatos se fueron convirtiendo en meros instrumentos de los intereses de las ambiciones personales de algunos, como le pasó al PAN con Ricardo Anaya. Sí. No, terrible. Ojalá y que se dibuje algo diferente, pero veo poco probable. No hay señales alentadoras por el momento. Así es. Pues le agradezco mucho. Lo seguimos platicando y muchas gracias a ti. No, te agradezco mucho, Arturo, el periodista Arturo Cano, que nos recibe la llamada. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida. Gracias, Arturo.